Sandra, pues esta es la clase número 1 de la materia de matemáticas y representaciones del sistema. Este es el módulo número 8 y nada más les recuerdo pues que los videos o los gráficos que utilizamos en estas presentaciones no son de mi autoría, únicamente la presentación. Sin embargo, Sí, los usamos para fines pedagógicos y por eso los tomamos de YouTube. Siempre tengo que decir esto porque si no me bajan el video de YouTube y entonces ya no está. sí. Ok, Sandra, entonces, vamos a empezar. Esta presentación, Sandra, tiene muchos videos, bueno, tiene varios videos, porque en realidad, digo, a mí es una materia que me apasiona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las matemáticas, mira, qué rico. Pero Sí, creo que hay cosas en las que ya hay videos en los que se puede, pues se pueden tomar como referencia, como apoyo gráfico, para que a ustedes les sea un poquito más entendible lo que estamos viendo. Recordemos que ustedes probablemente no estudian desde que estaban en secundaria, o a lo mejor por allá intentaron alguna vez entrar a la prepa, tenías 16, 17 años, o a lo mejor sí. intentaste en algún momento hacer la prepa abierta, y bueno, por eso estamos aquí. Entonces, la idea de ponerles videos y de ponerles gráficos, explicaciones y todo, es precisamente cual su nombre es para que como material de apoyo nos sirva de apoyo para que nosotros podamos ir entendiendo un poquito mejor. ¿Va? Sí. Vámonos a la pregunta uno. Dice, dado el plano cartesiano y tomando en cuenta que los planos X, Y tienen divisiones unitarias, identifique correctamente los puntos ubicados en el gráfico. Nos están diciendo que tenemos que encontrar cuáles son las coordenadas del punto P, del punto R y del punto Q. Normalmente cuando nosotros graficamos algo en el plano cartesiano, primero nos deslizamos en la zona horizontal, en el eje horizontal, ¿sale? Sí. Nuestro movimiento debe de empezar de aquí y solo podemos movernos en horizontal y luego en vertical. Ujú. Entonces, para llegar al punto P tendríamos que recorrer uno, dos, tres lugares hacia la izquierda del cero. Quiere Sí. decir que sería -3, -3. ¿vale? Y Sí. tenemos que bajar un punto hacia abajo del cero. Eso Ok. sería -1. Nuestro primer punto entonces es -3, -1. ¿Le entendimos, Sandrita? El -1 tengo duda por qué. Porque bajamos de la horizontal uno hacia abajo. Ajá. Ah, ok. Entonces, para arriba Sí. son las Y positivas, para abajo es Y negativa. Ok. Para la derecha es X positiva, para la izquierda es Ujú. X negativa. Muy bien. ¿Vale? Ahora vamos a Sí. ver el R. Para llegar al R volvemos. Primero nos movemos de manera horizontal. Empezamos otra vez desde el punto rojo. Nos Sí. movemos un espacio a la izquierda y subimos 2. Entonces, Ajá. el punto R es -1 porque me moví Ah, uno a la izquierda y subí 2. Como es hacia las positivas, este es positivo. ah, ya. Ok, ¿Sí? sí. Y el punto Q no me muevo hacia ningún lado. Si te fijas, está sobre la misma línea. Entonces, el punto Q es 0 en X, 1, 2, 3, 4 en Y. Ok. Esas son las coordenadas, por eso nuestra respuesta correcta es la C. La C. Ujú. Sí. ¿La entendimos? Sí. Vamos a la siguiente. En el plano cartesiano, Sandra, Ujú. tenemos 4 cuadrantes. Los ángulos se miden del horizontal hacia arriba, Ok. en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ujú. Por eso en ese orden se van poniendo los cuadrantes. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuarto cuadrante. ¿Sí? Sí. Repitiendo lo que dijimos, aquí son X positivas, aquí son X negativas. Arriba son Y positivas, abajo son Y negativas. ¿Sale? Entonces, Sí. para localizar cualquier punto en el primer plano cartesiano tendría que ser positiva la X, positiva la Y. En el segundo cuadrante tendría que ser negativa la X, positiva la Y. En el tercer cuadrante es negativa la X, negativa la Y. Y en el cuarto es positiva la X, negativa la Y. Vamos a ver acá. Si tengo negativo, positivo, ¿dónde está? ¿En cuál cuadrante? Es la primera, el punto uno. Negativo, positivo. Debería de estar en negativo. Ah, ya. En el 2, en el segundo En el cuadrante. segundo cuadrante, muy bien. Sí.
El punto P2 que es positivo y luego negativo. Ok. Ok. Ya, en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Luego es negativo y negativo. En el tercer cuadrante. Ok. Y al final es positivo, positivo. 1. Primer cuadrante. ¿Sí? Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso A. Muy bien. 2, 4, 3, 1. En el cuarto es positivo, negativo. Ajá. Estoy tomando nota. Sí, 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 no te preocupes. Listo. Muy bien. Ahora vámonos a la número 3. Aquí Ujú. dice, tiene que ver con esto de los cuadrantes. La pregunta es exactamente igual a como tú la tienes en la guía, pero la respuesta yo la cambié, porque para que Ok. esto sea realidad, ninguna de las respuestas que nos daba era correcta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir Sí. a ver este video. Dice, ¿en qué cuadrante se encuentra el conjunto de puntos X, Y en el plano que satisface la siguiente condición? Ahí te va la condición. Poner solo X quiere decir que X es positiva. Y Sí. si la Y es menor que 0, quiere decir que la Y es negativa. ¿Sale? Y vamos a ver este video. Ajá. Vamos a irnos a este video. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, Remember, I don't affordable, pay and the trusted YouTube. by top universities around the world. No pago el YouTube. Hoy no tiene sonido, maestra. Maestra. Sandra, perdóname, salí al baño y a callar a esta perra y no le activé el audio, discúlpame. No se preocupe. Empezar, pero no lo vamos a ver todo completito, ¿sale? Empezamos. Sí. Una horizontal y la otra vertical. Les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas,
una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano, así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y, y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. Y listo, aquí está. Ya lo encontré. Ahora voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos. Y cuando se intersecten dichas líneas, estará ahí mi punto A. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? Aquí está. Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. Ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto B. Facilísimo. Hasta aquí, Sandra. ¿Le hemos entendido? Sí, Lo voy a adelantar un poquito para irnos a los cuadrantes. sí. Déjame lo regreso un poquitín. Ahí. Y el segundo en el eje de las Y. En fin, ahora vamos a ver los cuadrantes del plano cartesiano. Aquí tenemos el primer cuadrante, aquí el segundo cuadrante, aquí el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tendremos dos números positivos, el que esté en el eje de las X y el que esté en el eje de las Y. En el segundo cuadrante tendremos un número negativo y uno positivo. El negativo es el del eje de las X y el positivo es el del eje de las Y. En el tercer cuadrante tendremos dos números negativos, el del eje de las X y el del eje de las Y. Y en el cuarto cuadrante tendremos un número positivo y un número negativo. Esto fue lo que explicamos ahorita. ¿Le Sí. entendimos, Sandra? Sí, Ok, me voy a regresar a la pregunta entonces. Fíjate, la pregunta dice, ¿en qué cuadrante se encuentra el conjunto de puntos X, Y en el plano que satisface la siguiente condición? La condición es que X sea positiva y Y sea negativa. ¿En cuál cuadrante es? en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, Sandra. Pero esta respuesta no viene en tu guía. Esta, por favor, escríbela tú. Listo, maestra. Ahora sí, yo la puse como 3B porque tiene que ver con lo mismo. Fíjate, estas respuestas sí son las que aparecen en tu guía en la pregunta 3. Para que pudiera ser alguna de estas respuestas, dice, ¿en qué cuadrante se encuentran el conjunto de puntos X, Y en el plano que satisfacen la siguiente condición? Fíjate, cambia un poquito la condición. Ahora, ¿cuál es la condición? Que al multiplicar X por Y, el resultado sea negativo. Menor que 0 significa que es negativo. ¿En qué Ok. condiciones puede ser eso? Que X sea positiva y Y sea negativa. O que X sea negativa y Y sea positiva. ¿En qué cuadrantes tenemos estas condiciones? ¿Positivo, negativo o negativo, positivo?
Negativo, positivo en el segundo. Ajá. Y positivo, negativo serían el cuarto. Así es, esta es la respuesta correcta. Lo que Ya. tiene la condición de la pregunta anterior, pero las respuestas de esta. Entonces yo busqué en internet estas preguntas y viene como está en la otra, no como está Ajá. en esta. Entonces por eso les quise incluir las dos para que ustedes vieran esto. ¿Va? Ok. Muy bien, dice. ¿Cuántas dimensiones tiene un sistema que usa el plano cartesiano como referencia? ¿Cuántas crees tú que tenga? 4. A ver, vamos a ver qué dice Daniel Carrión. Fíjate. Vamos a regresar en este mismo video justo aquí donde empezamos. Ahí te va, ¿eh? A ver. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. ¿Cuántas dimensiones son? 2. 2. Dimensión es la horizontal y la La vertical. vertical. Cuadrantes sí son 4. Sí. Entonces, por eso la respuesta correcta es 2. B. La B. Excelente. Dice, se tienen 3 ángulos, el ángulo P, el ángulo Q y el ángulo R. El primero mide 45 grados, el segundo 0.78 radianes y el último pi sobre 8. Dice, aceptando un error de aproximación de 2 centésimas, ¿cuál o cuáles ángulos son mayores? ¿Ok? Vamos a ver este video para ver qué onda con los ángulos. Sí. Cinco ideas Sencillos que puedes hacer sin experiencia. 1. Transcribir. ¿Qué tal, amigos? Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like. Le puse hasta acá, perdóname. Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de grados y radianes y ahora veremos cómo convertir de grados a radianes. En este video vamos a hacer estos dos ejemplos. Vamos a convertir 60 grados a radianes y 45 grados también a radianes. Primero que todo debemos recordar lo que vimos en el video anterior, que 180 grados es lo mismo que pi radianes. ¿Listos? Esta equivalencia la tenemos que saber muy bien para poder empezar. Ahora, antes de empezar, les quiero aclarar algo. Recuerden que si hay dos cosas iguales, miren que aquí estamos hablando de que 180 grados es lo mismo que pi radian. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera coger el número, por ejemplo, este número, el número 60, y lo multiplico por 2 sobre 2, o sea, por 2 dividido en otro 2, ¿sí? 60 por 2 me da 120 y ese 120 dividido en 2 me vuelve a dar 60, ¿sí? Obviamente si yo multiplico, por ejemplo, 60 por 5 sobre 5, eso me da 60. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. O 60 por 10 sobre 10, eso es 60. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, ¿sí? O lo que es lo mismo, Sandra, mira. Cuando nosotros multiplicamos una cantidad por 1, no la alteramos, ¿sí? Y estamos multiplicando 60 por 2 entre 2. Pero 2 entre 2 en realidad es 1. Es 1. 5 entre 5 es 1. 10 entre 10 es 1. ¿Sale? Sí. Ok, seguimos entonces con esta explicación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer aquí, pero para pasar el ángulo de grados a radianes. Algo que les quiero aclarar es que este tema, hay profesores, la mayoría de profesores lo explican de otra forma, no lo explican de esta forma, pero ahorita apenas termine el video, espero que se den cuenta que esta forma es muy fácil, ¿sí? Generalmente los profesores lo explican como hacer una regla de 3, ¿sí? Eso es muy sencillo, pero es más largo. Yo lo explico de la siguiente forma. Simplemente como vamos a convertir estos 60 grados a radianes, pues lo único que tenemos que hacer es agregarle aquí radianes. Pero no se le agrega radianes, sino se le agrega esto, pi radian. Generalmente se escribe así, pi radian. Pero como lo vimos aquí,
para no cambiar el 60, tengo que dividir por lo mismo. Pero pilas que lo mismo que pi radian es 180. O sea, yo puedo colocar aquí dividido en pi radian y se eliminan. O puedo colocar dividido en 180 grados. Esto es lo que siempre se hace, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que queda hacer es simplificar y ya termina el ejercicio. Entonces, aquí pues generalmente cuando los números terminan en ceros, la forma más fácil es quitar un 0 y un 0. Arriba me quedó 6 y abajo me quedó 18. Al 6 y al 18 le podemos sacar mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 18, 9. Al 3 y al 9 les podemos sacar tercera. Tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Ya no se puede simplificar más, entonces escribimos el resultado. Siempre o generalmente se escribe primero el número y luego se escribe esto, pi radian. ¿Qué número quedó? Arriba quedó el 1, abajo quedó el 3 y escribimos pi radian. O sea que 60 grados es un tercio de pi radian. Espero que les haya parecido muy sencillo, pero vamos a hacer el siguiente. En el siguiente ya voy a dejar este 45 ahí quietico y lo voy a volver a colocar acá, 45 grados. Entonces, este ángulo le vamos a agregar pi radian. Entonces, le colocamos al lado su pi radian, pero tenemos que dividir por la equivalencia, o sea, por 180 grados. ¿Qué nos queda hacer? Simplificar y ya. En este caso ya no se puede quitar un 0 y un 0, porque no terminan en ceros. Pero a los dos se les puede sacar tercera, porque 4 y 5 es 9, y 1 y 8 es 9. Entonces sacamos tercera. Tercera de 45, 15. Tercera de 180, 60. Al 60 y al 15 se les puede volver a sacar tercera. Tercera de 15, 5. Y tercera de 60, 20. Al 5 y al 20 se les puede sacar quinta. Quinta de 5, 1. Y quinta de 20, 4. Como ya no se puede simplificar más, escribimos la respuesta. Entonces, ¿qué número me quedó? Arriba el 1, abajo el 4. Y le colocamos esto que quedó sin tachar, pi radian. Espero que les haya parecido fácil. Vámonos ahora al ejercicio, ¿sí? Esto se trata de convertir radianes a grados, grados a radianes. ¿Qué hago yo, Sandra? No podemos comparar grados con radianes con una fracción de pi. ¿Qué tendríamos que hacer? Transformar todo a grados, ¿sí? Ok, sí. Y tengo estos pues ya están transformados a grados, ese no le hago nada. 0.78 radianes. Dijimos que lo vamos a multiplicar por algo que se divida sobre sí mismo. Pi radianes. Perdón, aquí no es pi. Aquí es un radian. Ay, así es hacer aquí. Así. Un radian es lo mismo que 180 grados. Entonces, en la calculadora vamos a poner 0.78 por 180. A ver, espérame, no, algo hice mal. Ya, perdóname. Es que un radian equivale a 57.3 grados. Espérame. Acá estoy. Borramos arriba. Ahí debo de poner cuánto vale un radian, y un radian vale 57.3 grados. Tacho los radianes de aquí y tacho los radianes de acá para que me queden grados. Ahora sí, multiplicamos 57.3 por 0.78 y esto me da 44.69 grados. ¿Sale? Sí. Y ahora el pi sobre 8 sí lo voy a multiplicar también por un 1. ¿De dónde voy a sacar ese 1? Ahora sí, vamos a poner aquí que 180 grados es pi. Cancelo pi con pi
y 180 lo divido entre 8 y me da 22.5 grados. ¿Sabes? Ahora sí puedo comparar porque tengo 45 grados, tengo 44.69 y 22.5. La pregunta dice, ¿cuál o cuáles ángulos son el más grande? 45 grados. Solo P. La P. ¿Entendimos, Sandra? Sí. La que sigue tiene que ver, bueno, dos más siguen. Aquí dice, si A es un ángulo menor de 90, ¿cómo se llama el ángulo positivo B igual a 90 menos A? Vamos a ver este otro video. Ya sé que son muchos videos, Sandra, pero la verdad es que son No, está bien. y Trajimos a específicos, una de por las eso me personas más encanta. inteligentes del mundo. mundo para confirmar. Es más inteligente suscribirse a Melimas. Jaque mate. Envíos gratis, cashback y Disney Plus. Elige tu mejor plan desde $49,90 por mes. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, clasificación de los ángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta. Te recuerdo que los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Ahora sí, vamos a conocer cada uno de los ángulos. Ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo nuestro vértice, dos segmentos de recta y esta abertura mide 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo otro segmento de recta para ubicar dónde serían los 90 grados. Los ángulos agudos son aquellos que tienen una abertura menor a 90 grados. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 90 grados y el ángulo obtuso mide más de 90 grados. En este caso, este ángulo mide 130 grados. Ángulo llano es el equivalente a dos ángulos rectos, siempre mide 180 grados. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos ángulos rectos y en total este ángulo mide 180 grados. Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 90 grados. Y aquí tengo una recta que sale del vértice y forma dos ángulos. En total estos ángulos miden 90 grados, este mide 60 grados y este mide 30. Al sumar 60 grados más 30 grados nos da como resultado 90 grados. Así son los ángulos complementarios, dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 180 grados. Aquí tengo un ángulo llano de 180 grados y tengo esta recta que lo divide en dos ángulos. Uno mide 30 y otro mide 150 grados. Al sumar 150 grados más 30 grados nos da como resultado 180 grados, que es la medida del ángulo llano. Ángulo completo es aquel que mide 360 grados. Mira, aquí tengo una recta y aquí tengo otra que da vuelta totalmente y forma un ángulo completo de 360 grados. Ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado comunes. Mira, como te puedes dar cuenta, aquí tengo dos ángulos consecutivos. Recuerda, se llaman así porque uno está al lado del otro. Ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos y además forman un ángulo llano, o sea de 180 grados. Mira, aquí tengo un ángulo llano que mide 180 grados y aquí tengo una recta que lo divide en dos ángulos adyacentes. Un ángulo mide 160 grados y el otro 20 grados. Al sumar sus grados nos debe dar 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están al lado contrario respecto al vértice y además miden lo mismo. Mira, aquí tengo dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice y sus ángulos opuestos miden lo mismo. Mira, este ángulo mide 120 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 120 grados. Y este ángulo mide 60 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad?
Ángulos conjugados son aquellos cuyas medidas suman 360 grados. Mira, aquí tenemos un ángulo que mide 50 grados y tengo este de aquí que hasta acá mide 310 grados. Si sumas 310 grados más 50 grados, en total nos dan 360 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Obviamente no vamos a hacer esta práctica, ¿no? Vámonos para acá. Dice, si el ángulo menor de 90 grados, ¿cómo se llama el ángulo menor de 90 grados, Sandra? Agudo. Agudo, muy bien. Entonces dice, ¿cómo se llama al ángulo positivo que es B igual a 90 menos A? También se vale decir no sé o no me acuerdo, ¿eh? No pasa nada. 90 menos A, complemento, no, suplemento de A. Complemento. Mira, te lo voy a poner. Ahí te va. Para que veas que tu inteligencia pensó más rápido que tu cabecita. Fíjate, ¿eh? Porque de volada dijo, se llama así. ¿Cuáles son los suplementarios? Los que suman 180. Sí. Ay, se me perdió el otro. No, entonces está acá. Mira. Es su complemento. Vamos a decir que A es el de 30. Y te dice que será 90 menos A, entonces sería 60. Y ese sería su ángulo complementario. Ah, yo como estaba restando, dije, no es complemento, le está quitando. Pero a 90 es el que le está quitando. Por eso Okay. es el complemento de A. Muy bien. Sí. Complementarios suman 90 grados. Suplementarios suman 180. ¿Sale? Esto lo vamos a volver a utilizar un poquito más adelante. Ay, maestra, las 5, dice, aceptando un error de aproximación de centésimas. Es solo P, ¿verdad? Sí, Lo solo P. anterior. Porque dice aceptando un error aproximado de 2 centésimas. Aquí si lo redondeamos, Sí. sería 44.7, pero dice cuál o cuáles. Los dos más grandes deberían de ser P y Q, y si tú te fijas no hay ninguna respuesta que diga P y Q. No. Por eso en realidad el más grande es el de 45 grados, el P. Sí. Ahora sí, vámonos al que sigue. Aquí ya sabemos que es el complemento de A. Sí. Luego, acá dice, es un bonus. Se está organizando la fiesta de graduación y te piden que te hagas cargo de la distribución de las mesas y los lugares de los invitados. ¿Cómo te sentirías con esta responsabilidad? Lo que nos dicen que deberíamos de contestar es, tranquilo, eres capaz de realizar la comisión porque tienes facilidad para trazar planos y picar puntos. Ya sabemos graficar en un plano cartesiano. Hola, ya empezó a pitar. Ay, no. Está jugando. Observa la siguiente figura y calcula el valor de A. Fíjate. Este ángulo de aquí mide 115 grados. Ajá. Este ángulo de acá mide 20. Nos piden el valor de este. ¿Tú sabes cómo calcularlo? No. Ok, entonces vámonos a ver el video, a ver lo que nos dice. Trix, sabor y color en tu desayuno. Pruébalo. Descubre la belleza de la independencia creando tu espacio ideal. Con ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, los ángulos internos de un triángulo. Así que repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo se forma por dos rectas que están unidas por un vértice. Pueden existir ángulos con una gran abertura y algunos otros más pequeños. Los ángulos se miden en grados. Un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos internos. Un ángulo interno es la abertura entre dos rectas. Por ejemplo, este ángulo mide 60 grados, este 60 grados y este otro también mide 60 grados.
Y el dato más importante es que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Vamos a sumar este ángulo más este otro y este otro, en total son 180 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, y digo que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. También tiene uno que mide 50 grados y otro que mide 40 grados. Vamos a sumar sus ángulos internos. 90 grados más 50 grados más 40 grados nos da como resultado 180 grados. Ya ves, no importa la forma que tenga el triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre va a ser de 180 grados. Con eso nos quedamos. ¿Ok, Abril? Abril. Leí aquí Abril y te dije Abril, Sandra, perdóname. Con eso nos quedamos. La suma de los ángulos internos de un triángulo debe de darnos, ¿cuánto? 180. Excelente. Vámonos para acá. Ahora bien, ya dije que tenemos uno que mide 20. Ya sé la respuesta. A ver, échemela. Sería sumar 115 más 20 serían 135. A 180 le restamos los 135 y ese va a ser el valor de A. Yes. Y son 45. Muy bien. Vámonos a la que sigue, Sandra. Aquí dice, ángulos opuestos por el vértice. Opuesto significa que está enfrente de ti, ¿sale? Dice, si el ángulo A mide 130 grados, ¿cuánto miden los demás ángulos de esta figura? Dice aquí las notas. Dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos si uno de ellos tiene como lado la prolongación de los del otro, ¿sí? Y dice, dos ángulos opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Entonces, André, ya sabiendo eso, si el ángulo A mide 130, ¿cuánto mide el ángulo C? Serían 180 menos 130, ¿50? No. No. Si está enfrente, es el opuesto. Si este mide 130, ¿cuánto mide el otro? Aquí dice que son iguales. Pues 130. Exacto. El C mide 130. Ahora sí, Sandra. Tengo aquí, me dice que si yo marco un ángulo que abre desde un lado de la línea hasta el otro, una línea recta, todo debe de sumar 180. Ajá. Y aquí mide 130, ¿cuánto mide de aquí para acá? Ahora sí es la referencia. Sí, serían los 50. Exacto. Y si este ángulo, el D, es opuesto al B que está atrás de la flechita, este mide 50. 50. ¿Sí? Ya. Yo pensé que me estaba pidiendo el valor de uno de los de acá. No, del que sigue, el consecutivo. Ajá, no le puse atención que era el opuesto. Sí, porque dice, ¿cuánto miden los ángulos de toda la figura? Entonces, el de opuesto ya sabemos que vale 130. Y para sacar el de a un lado, pues a 180, siempre y cuando sea una línea recta, ¿no? Ok, sí. 180 le restamos 130 y nos dan los 50. Muy bien, ahora sí, vámonos a la que sigue. ¿Y la respuesta cuál fue? Es que esta no es pregunta, esto es nada más información. Ya. Esta es la pregunta, la 9. Dice, si el ángulo A mide 35 grados, este mide 35, Sandra. Sí. ¿Cuánto mide beta? Serían 180 menos 35, 125. No. 145. Anda mal con mis matemáticas, ¿sí? No, 145. Mira, 145 más 35. 5 más 5 son 10, 0 llevamos 1, 3 más 4 son 7 y 1 son 8 y el 1 se va. 145. ¿Vale? Ahora aquí, fíjate. ¿Cuál es el valor de beta? Este es beta. Pero ojo, ¿cuál es beta? ¿Por qué? No le entendí. ¿Qué me preguntó? ¿Cuál es el valor de... Moira, cállate. ¿Cuál es el valor del ángulo beta y por qué? 120. ¿Por qué? Porque es el opuesto. Porque es el opuesto al vértice. Muy bien. Vámonos a la 11. La 11 dice, expresa correctamente en radianes el valor del ángulo 140. Este sí lo tenemos que hacer como lo hizo el profe.
En el video decía 140 grados es lo mismo pi radianes entre 180. Ay, no sé por qué tengo tan chueco esto. No, está demasiado acostado. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, voy a colocar, dijimos que primero tachábamos los ceros. Los ceros. Y nos quedaría 14 entre Y 18 pi radianes. Pero resulta que 14 tiene mitad. ¿Cuánto es la mitad de 14? 7. ¿Y cuánto es la mitad de 18? 9. 7 novenos. 7 novenos de pi, o lo que es lo mismo, 7 por pi entre 9. 7 por pi entre 9. Ah. Vámonos a la 12. Dice, si A es igual a 25 grados, ¿cuál es su ángulo complementario? Si A es 25 grados, su ángulo complementario serían 155. No, a ver. ¿Cuáles son los complementarios, Sandra? Complementarios son los que cuando se suman dan 180, ¿no? A ver, vamos a regresarnos acá. Wait for me. A ver. ¿Cuáles son los complementarios, Sandra? Son dos ángulos que sumados dan, ¡ay, 90 grados! Acuérdate, suplementarios son 180. Complementarios son... Suplementarios suma 180. Aquí lo voy a poner. ¿Qué suman? Y complementarios son sus sumas dan 90 grados. Ok. Así es. ¿Sale? Muy bien. Sí. Esto es muy parecido a lo que hicimos hace rato de la comparación de cuál era el más grande. Mira, si te fijas son las mismas cantidades. 0.785, pi sobre 8 y 45. Nos dice, dada la figura, elige la opción que determine la suma más aproximada de los ángulos en radianes. ¿Qué hice yo? Convertir todo a grados. Este ya está en grados, son 45 grados. Sí. Para convertir este, que es .785 radianes a grados, lo mismo que hicimos en la ocasión anterior. Vamos a multiplicar por 57.3 y este nos da 44.98. A ver, voy a apuntarlo, maestra, permítame. Sí, porque, ok, 0.785 radianes por 57.3 grados es igual a 44.98. Y ya el resultado sería ese, 44.98 grados. Eso es lo que mide este. Hay que sumar ahora. Bueno, entonces nos falta transformar este, que ya también dijimos cómo lo transformábamos. Como pi es 180 lo dividimos entre 8 y me da 22.5 grados. Entonces, sumando 44.98 más 22.5 más 45, nos da un total de 112.48, que lo dividimos entre 57.3 para que nos den los radianes. Ok. Y al dividirlo nos da 1.96300. La respuesta correcta es 1.96. 1.96. ¿Qué es el radián, Sandra? El radián es, nosotros tenemos un círculo y una línea imaginaria desde el centro a cualquiera de los lados de la circunferencia, ese es el radio. Si es la misma distancia, aquí está abajo, mira, de aquí a aquí es el radio, oye. Sí. De aquí a aquí es el radio. Si esta misma distancia yo la pongo sobre la circunferencia, la abertura que me da es un ángulo de 57.29 y un poquito más de grados, por eso es que se redondea a 57.3. Ok. Obviamente conforme crece el círculo, crece el radio, pero se va abriendo también el arco. ¿Sí me expliqué? Sí, me quedó claro. Excelente. Dice, si A vale 86 grados, ahora sí, ¿cuánto valdría su suplementario?
Suplementario quedamos que es complementario, suplementario, las 180. Ahí está, me ganó. Serían, sí, es igual a 86,94. Yes, en inglés. Ahí están, mira. Sí, Complementarios, 90. Suplementarios, 180. 180. La temperatura del hielo seco, CO2, es de menos 80 grados centígrados. ¿Cuál es su temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? Para esto utilizamos esta fórmula. Para encontrar la cantidad de grados Fahrenheit, dice aquí que vamos a multiplicar los grados centígrados que nos dan, ojo porque van con todo y su signo, menos 80 grados centígrados, lo multiplicamos por 1.8 y le sumamos 32. Los grados Fahrenheit van a ser 80, bueno, menos 80 por 1.8. Y nos da menos 144. Pero a estos hay que sumarles 32. Fíjate que aquí abajo ya tenemos una suma de una cantidad negativa y una cantidad positiva. Cuando esto sucede, Sandra, a la cantidad más grande le vamos a restar la más pequeña y vamos a conservar el signo de la más grande. Sí. Entonces son menos. ¿Cuánto es la diferencia entre 144 y 32? 108. 18. 112. Ya. 112. Mira. 144 menos 32. A 4 le quitamos 2, me quedan 2. A 4 le quito 3, me queda 1 y bajo el 1. Y queda negativo porque la cantidad más grande es negativa. ¿Estás? Sí. Vamos a la 16. Dice, al presentar el examen del módulo, te piden obtener un cálculo aproximado del origen de magnitud que tiene el área de un terreno circular con un radio de 5 metros. Este es el radio. Para resolver este caso, imagina que traces un cuadrado exterior al círculo y con esa construcción debes tener una idea aproximada del área del círculo. Entonces, trazamos un círculo y aquí afuera trazamos un cuadrado. Dice que de aquí a aquí, bueno, aquí deberían de estar juntitas las líneas, son 5 metros. Para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Área es igual a 3.14 por 5 metros al cuadrado. El área tendría que ser igual a 3.14 por 25, porque 5 por 5 son 25. Y más o menos 3.14 por 25 es 75 punto y algo. ¿Qué haces en este caso con la información disponible? Eliges el 75 metros cuadrados porque consideras que el terreno circular debe ocupar 3/4. Aquí debería decir 3/4, no le escribí bien. Es que el momento de copiarla se pasó mal. 3/4 del área del cuadrado del lado 10 centímetros. ¿Cómo sé? Porque de aquí a aquí, perdón, 10 metros. Y aquí son 10 metros. ¿Ok? Pero como tenemos un círculo aquí adentro, la mitad hacia acá son 5 metros. Entonces, completo tendrían que ser los 10 metros. Ok. ¿Sabes? Sí. La siguiente dice, en la Ciudad de México se midió la temperatura con un termómetro de escala Celsius y fue de 25 grados centígrados. Otra vez, vamos a transformar centígrados a Fahrenheit. Sí. Exactamente con la misma fórmula. Grados Fahrenheit es igual a los 25 centígrados por 1.8 más 32. 25 por 1.8 es igual a 45. Más 32, esto nos tiene que dar un total de 77. 32, ¿no? Ay, perdón, sí, son 32. Es que se hizo muy feo el 2. Ahí está. Ahí está, son 77.
La 18 dice, ahí tenemos toda la información, se completa la definición colocando en el espacio la palabra correcta. El flujo, ¿con qué característica? Se caracteriza entre los otros aspectos porque las líneas de corriente describen círculos erráticos, pequeños, semejantes a remolinos, llamadas corrientes secundarias. ¿Qué será? Turbulento. Exactamente, flujo turbulento. Perdón, me dio comezón en la espalda. Y se completa el siguiente enunciado. Puede demostrarse que cuando un cuerpo se sumerge totalmente o parcialmente en un fluido, es empujado hacia arriba con una fuerza igual al del peso del fluido, ¿sí? Para que se mantenga en equilibrio. Si el agua o el fluido lo empujara con más fuerza de lo que es el fluido, pues entonces lo empujaría. O sea, tú te metes al barco y te regresa, ¿no? Ah, sí. O avientas una pelota y te la regresan, porque sería la fuerza más grande. Entonces, es una fuerza igual al peso del fluido. Coloca en el espacio la opción que completa el enunciado. Por lo general, la densidad de las sustancias, ¿qué pasará con ellas? Cuando hay un incremento en la temperatura, exceptuando el agua y algunas otras sustancias. ¿Qué es la densidad? Dice que la densidad es una medida utilizada en física y en química para determinar la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Se expresa en kilogramos por metro cuadrado, por metro cúbico o en gramos en centímetros cúbicos. ¿Sale? Fíjate, vamos a razonar un poquito. ¿Alguna vez has comprado miel, pero de esa de la que venden en las calles, que realmente es de la abeja y todo eso? Sí. Ok. Cuando está haciendo mucho calor en Mexicali, ¿la miel está muy espesa o está aguadita? Muy espesa. Ah, cuando está aguadita. Ajá, aguadita. Y cuando baja la temperatura, que hace mucho frío, no pueden ni comer hot cakes. Ajá. Porque está súper espesa. Lo espeso es la densidad. Entonces, cuando la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Se hace menos densa. Pues. Ah, ok. O más líquida. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando un carro se calienta, el aceite que tiene el motor se hace más líquido, más aguadito. Ok. Dice, se bombea agua con una presión de 25 por 10 a la 4 pascales. ¿Cuál es la altura aproximada a la que puede subir el agua, sabiendo que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la tubería si se desprecian las pérdidas de presión? Aquí estamos hablando de algo que se llama presión hidrostática, ¿sale? La presión, que es esto, PA significa pascales, que son newtons por metro cuadrado. Es una fuerza que se aplica en un área. ¿Sí? Entonces, esa es la presión. La presión ya nos la dieron. Nos dan la densidad, aquí está, la densidad del agua. Este dato ya lo tenemos. La gravedad es una constante de 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué queremos calcular? Queremos calcular la altura. ¿Qué tenemos que hacer? Como estas dos variables están multiplicando la altura, estas van a pasar a dividir acá. Entonces la fórmula sería altura es igual a la presión hidrostática entre el valor de la densidad por el valor de la gravedad. La altura entonces es igual a 25 por 10 a la 4 pascales, que se divide en, vamos a multiplicar 1000 por 9.8, son 9800, ¿sí? Sí. Nos quedan kilogramo por metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado. Aquí vamos a hacer una canceladera de unidades, pero al final nos va a quedar en metros. Y dividimos 25 por 10 a la 4. Vas a decir, ¿cómo se escribe eso? Entre 9800. Ay, necesito ver el panel para poder ver qué veas aquí. Ahí está. 25 por 10 a la 4 entre 9800 me da un total de 25.51. Ok, 25.50. ¿Sale? Y por eso mi respuesta correcta es el inciso B.
un poco. ¿Qué significa, Sandra, que tengamos esta expresión de por 10 a la 4? Significa que ese número en realidad es 25, 1, 2, 3, 4 ceros. Es 250,000 pascales. Como tiene muchos ceros, lo que hacemos es mover el punto desde aquí, 1, 2, 3, 4 espacios, por eso es que escribimos 25 por 10 a la 4. Este exponente significa las veces que moví el punto del lugar. Ok, Y muy pascales bien. es la unidad de presión. Nosotros, por ejemplo, en la atmósfera sentimos una presión, bueno, no la sentimos, pero ahí está. Imagínate que nosotros andamos por la vida con un chaleco que nos aplasta con una magnitud de 101,300 pascales. Esa es la presión que existe dentro de la atmósfera, ¿sale? Nosotros nos subimos al avión, la cabina del avión se tiene que sellar, porque entre más va subiendo la altura, la presión se va haciendo cada vez más fuerte. Si nosotros no estuviéramos protegidos por el avión, nos aplasta los pulmones y nos ahogamos. Por eso es que cuando te subes al avión, ando pensando en pinturas. Cuando te subes al avión, se sella el avión y la presión a la que tú estás acostumbrada se conserva dentro de la cabina del avión. Cuando se despresuriza, empieza a entrar aire, entonces puede haber problemas. Por eso es que necesitamos el oxígeno cuando caen las mascarillas. Nunca me han caído, gracias a Dios. Pero cuando caen las mascarillas necesitamos que el oxígeno nos ayude entrando porque los pulmones se aplastan. Lo mismo sucede cuando la gente bucea. Cuando estás al nivel del mar o en la superficie terrestre, pues tenemos como cierta tolerancia a la presión en los pulmones. Cuando un buzo baja, todo lo que está alrededor de él es agua que lo está aplastando. Pero entre más baja, más cantidad de agua está por encima de él y lo aplasta más. Entonces, un buzo tiene que bajar, aclimatar su respiración, baja otro poquito, se va como acostumbrando, no es aclimatar, es acostumbrarse a esa presión, baja otro poquito y así sucesivamente. Por eso es que tienen el tanque y necesitan hacer ejercicios de respiración, pero bajando, bajando, bajando. Obviamente una persona que es experta buceadora, pues a lo mejor ya lo hace más rápido, ¿no? Pero porque sus pulmones están trabajados a diferente presión. Muy bien, la siguiente dice, la presión atmosférica tiene un valor aproximado, esto es lo que te decía, 101,300 pascales. Pascales es la unidad y es una fuerza que nosotros sentimos por cada metro cuadrado de zona, de área, ¿ok? Dice, ¿qué fuerza ejerce el aire confinado en un cuarto? Ay, déjame lo pongo acá. En un cuarto sobre un bloque de 40 por 80 centímetros. Como aquí tenemos metros, no podemos usar los centímetros de acá. ¿Qué hacemos? Multiplicamos, los vamos a transformar. 40 centímetros es 0.4 metros, que multiplica a 0.8 metros. ¿Ok? 8 por 4 son 32, 0.320. 320, a ver, espérame. Punto 4 por punto 8. Ajá, 0.32 metros cuadrados. Esta es nuestra área. Si ya me están dando la presión y me están dando el área, lo que voy a calcular es la fuerza. El área estaba dividiendo, tiene que multiplicar a la presión. Entonces, voy a multiplicar 101,300 pascales. Los voy a multiplicar por 0.32 metros cuadrados. Y eso me va a dar un total de 32,416 newtons. Hazte para allá. ¿Listo, Sandra? Vámonos al que sigue. La respuesta es 745. La hice, Sandra, nomás que no la encontré hace rato. Esta te la voy a deber ahorita. ¿Cuál es el proceso y la fórmula y todo? Porque yo muy mona la hice, pero no puse nada de información.
Entonces, esta se las explico en la clase 3, ¿va? Pero esta es la respuesta, 745. Acá dice, el profesor de física mostró los siguientes resultados de unos ejercicios. ¿Cuál resultado corresponde a las unidades de densidad? Fíjate, aquí estamos hablando que la densidad se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Las unidades de masa pueden ser libras o kilogramos. Esta no podría ser porque m cuadrada es únicamente unidad de volumen. Aquí sí tenemos masa, pero al tener unidades al cuadrado es un área. Ahorita te voy a explicar por qué. Y lo mismo acá. Acá las libras sí es unidad de masa, pero los centímetros cuadrados también es unidad de área. Esta sí es masa entre volumen. Ahí te va. Cuando nosotros calculamos un área, multiplicamos los metros de aquí por los metros de acá. Metro por metro me da metro cuadrado. Quiere decir que las áreas tienen unidades al cuadrado, porque solo multiplicamos dos dimensiones, largo y ancho. ¿Qué pasa con el volumen? Con el volumen, Sandra, multiplicamos las unidades de lo ancho, la unidad de lo profundo y la unidad de lo alto. Unidad por unidad por unidad me va a dar unidad cúbica. Entonces, el volumen se mide en unidades cúbicas y el área se mide en unidades cuadradas. Pueden ser metros, centímetros, pulgadas, pies, lo que sea, pero siempre y cuando en el volumen sean cúbicas, en el área son cuadradas. Esta es la respuesta correcta. El inciso B. De bueno. La siguiente dice, dos cargas puntuales se atraen inicialmente entre sí con una fuerza de 600 newtons. Es la fuerza que hay entre ellos. Si su separación se reduce un tercio de su valor original, ¿cuál es la nueva fuerza de atracción? Estas cargas pueden ser protones o electrones. Si se atraen es porque una es positiva y la otra es negativa. ¿Sale? Eso sí lo sabemos. Entre más cerquita estén, pues más fuerte va a ser la atracción. Entre más lejos estén, más débil va a ser la atracción, ¿sale? Entonces dice, tenemos dos cargas puntuales y su distancia se reduce, quiere decir que se hace más chiquita, a un tercio de su valor original. Entonces, si se reduce a un tercio de su valor original, esta R, si vemos acá dice distancia de separación entre ellas. Si se reduce a un tercio, pero en la fórmula está elevado al cuadrado. Si yo elevo esto al cuadrado, voy a multiplicar 1 por 1, es 1. Y 3 por 3 es 9. ¿Sale? Como se hace más chiquita, quiere decir que como es inverso porque está debajo, la distancia es inversa a la fuerza. Si esto se reduce a esta cantidad, quiere decir que la fuerza original se va a multiplicar 9 veces. 600 por 9 son 5,400. Déjame esas bolsas en paz del pared. Vamos a la siguiente. Aquí dice, halla el área de la superficie sombreada en la siguiente figura. Se supone que lo que está sombreado es esto, nada más. Como la tuerca, pues. ¿Cómo le vamos a hacer aquí, Sandra? Bueno, tenemos que calcular el área del hexágono, que es la parte de afuera, y luego la del círculo, y a la del hexágono, restarle la del círculo. ¿Cómo se calcula el área del hexágono? Multiplicando el perímetro por el apotema y dividiéndolo entre 2.
El perímetro es la suma de sus lados. Aquí también mide S, 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 S y S. ¿Cuántas S tenemos alrededor de la figura, Sandra? Perdón, maestra, 6. Es que lo tenía en mood porque ahí ya traen una revolución. Aquí estoy igual yo con esta, queriendo la cosa. Mira, entonces el área tendría que decir así. 6 veces el lado por el apotema. ¿Qué es el apotema, Sandra? La línea que está desde aquí hasta el centro de la figura. Esa línea mide B, lo que mide B, más lo que mide A. Y hay que partirlo en 2. Luego a eso le vamos a restar el área del círculo. El área del círculo se realiza multiplicando pi por el radio al cuadrado. El radio, Sandra, te voy a cambiar de pluma. El radio es solo este pedacito. Solo esta línea que está dentro del círculo. Esto es el radio. Entonces es por A al cuadrado. ¿Sí? Pero aquí podemos dividir 6 entre 2 y entonces mi fórmula me va a dar A es igual a 3S por B más A menos pi por A cuadrada. Esa es la respuesta correcta. Ya se dividió, pues el 6 entre el 2 nos dio ese 3. ¿Lista? La que sigue dice, ¿a cuál gráfica pertenece la ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática, cuando nosotros la graficamos, nos arroja una parábola. ¿Qué es una parábola? O esta o esta. Por lo tanto, esta no es. Esta es la gráfica de una raíz cuadrada. Y esta es una parábola, pero aquí tendría que decir x es igual a y cuadrada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más 9. Nada que ver porque no se parece a esta ecuación. Entonces, esta tampoco es. Aquí, ¿cómo vamos a saber si es la A o si es la B? La gráfica como la A, que abre hacia arriba, eso es cuando la X es positiva. En la ecuación, la X debe de estar positiva. Cuando la parábola abre hacia abajo, la X debe de ser negativa. Y si nosotros observamos aquí, no hay ningún negativo. Por lo tanto, esta tampoco es, y mi respuesta correcta es el inciso A. Aquí vamos a leer, ¿va? Dice, Michael Faraday, nadie que viviera hacia 1800 podría imaginar que en los próximos 100 años las ciudades estarían iluminadas de lámparas incandescentes o que la gente sería capaz de trabajar con misteriosas máquinas electrónicas, escuchar radio en casa y conversar a distancia con un familiar. Esta impresionante transformación fue posible gracias a una serie de investigaciones pioneras que a lo largo del siglo XIX comprobaron que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos diferentes, sino dos caras de la misma moneda. Faraday realizó su primer descubrimiento sobre electromagnetismo en 1821, al repetir el experimento de Oester con una aguja imantada en diversos puntos alrededor de un hilo con corriente. Dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerzas circulares y concéntricas.
comprobó que cuando se hacía pasar una corriente eléctrica por una bobina, se generaba otra corriente de muy corta duración en esta otra bobina cercana. ¿Qué es una bobina? Esto de aquí, mira. ¿Sí? Esto es una bobina. ¿Por qué? Porque pasa la corriente hacia alrededor del conductor. El descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831 marcó un hito decisivo en el progreso no solo de la ciencia, sino de la sociedad, y se utiliza hoy en día con el fin de generar electricidad a gran escala en las centrales eléctricas. Comisión Federal de Electricidad está lleno de bobinas. Abandonó la teoría del fluido eléctrico y magnético para explicar la electricidad y el magnetismo e introdujo los conceptos de campo y líneas de campo para explicar la electricidad y el magnetismo, apartándose de la descripción mecanicista de los fenómenos naturales al más puro estilo newtoniano de acciones a distancia. Las ondas electromagnéticas, sobre cuya existencia fue especulada por Faraday en 1846, con sus consideraciones sobre las vibraciones de rayos, y fue predicha matemáticamente por Maxwell en 1865. Finalmente, fueron producidas en el laboratorio por Hertz en 1888. El resto de la historia es bien conocida. Es evidente que Maxwell abrió la puerta de la física en el siglo XX, pero no es menos cierto que Faraday entregó a Maxwell algunas de las llaves que éste utilizó. Cuando se mueve un imán de barra en el interior de una bobina conectada a un amperímetro, indica la existencia de una corriente eléctrica inducida. ¿Quién observó inicialmente este fenómeno? Faraday. Yes, es Faraday. Hace ratito dijimos que la atmósfera era la presión que nosotros sentimos como si fuera un chaleco, aunque no la percibimos. Entonces, ¿cuánto dijimos que valía la cantidad de la atmósfera? ¿Te acuerdas, Sandra? No, maestra. 101.300 pascales, fíjate. Ok. 101.300 pascales. Ajá. Es lo mismo que escribir 1.013 por 10 a la 5. Newton sobre metro cuadrado son pascales. ¿Por qué? Porque acuérdate que dijimos que este exponente nos decía cuántas veces habíamos recorrido el punto de aquí para acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Si la 1 es la C, ¿la 2 qué es? La 2. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuántas tienes que diga la 1 es la C? Ok, perfecto. Pues la C. Aunque no Sí. sepamos de las otras, Ajá. es la misma medida de la atmósfera, pero son factores de conversión. Entonces, un bar es igual a 1 por 10 a la 2 newton sobre metro. Ok. Un torr es igual a 133 newton sobre metro cuadrado. Y una libra sobre pie cuadrado es igual a 47.9 newtons sobre metro cuadrado. Ok, perfecto. Ahí lo que nos tenemos que aprender, sí. Una atmósfera son 101.300 pascales. Ok. Lo hicieron bien. Ese carrito está confiscado. Dice, calcula el gasto de una tubería. Ahí está. Calcula el gasto de agua por una tubería de diámetro. El diámetro es lo que atraviesa aquí en medio del círculo, ¿sale? Igual a 26.20 centímetros. Ya dijimos que no lo podemos usar en centímetros porque acá tenemos metros. Entonces, si lo transformamos a centímetros, el punto lo recorremos 2 espacios para acá y esto es igual a 0.262 metros. Esto es lo mismo, ¿sí?
Nomás que uno expresado en centímetros, el otro expresado en metros, pero es la misma distancia. Cuando la velocidad del líquido es de 8 metros por segundo. Fíjate, nos dicen que calculemos el gasto y nos dan un diámetro con el que podemos sacar el área, ¿sí? Recordemos que es un tubo circular, el diámetro, todo completito, mide .262, por lo tanto el radio va a ser la mitad. Vamos a sacar el área del círculo. Dice que es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área va a ser igual a 3.14 por la mitad de .262 es 0.131 metros y esto los vamos a elevar al cuadrado. El área entonces me dice que es 3.14 por 0.131 al cuadrado. El área me da un total de 0.053 metros cuadrados. ¿Ok? Y esto lo vamos a multiplicar. Para encontrar el gasto hay que multiplicar el área por la velocidad. El área ya sabemos que es 0.053 metros cuadrados y lo vamos a multiplicar por 8 metros por segundo. Y eso me da un total de 0.431 metros cúbicos por segundo, que es la respuesta del inciso A. ¿Dudas? No, maestra, todo bien. Todo bien, muy bien. Sí. Vamos a la que sigue. Ya casi terminamos. Dice, el paso del agua en las tuberías de tu casa es un ejemplo del principio de quién. Vamos a ver lo que dice acá. Ecuación de Bernoulli. Todo ese chorizo es para explicarnos que si hay un tubo pequeño, y ahí está el dibujo, si hay un tubo pequeño por el que pasa una cantidad de agua, se hace como más cortito y más largo el flujo. Cuando pasa a un tubo más grueso, entonces como se expande, se hace más corto el flujo del agua, pero en cantidad es la misma agua que pasa. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú pones la manguera para regar. El agua que sale de la llave es la misma que transita por la manguera. ¿Qué tan gruesa va a ser el tubo? ¿Qué tan gruesa va a ser la salida del agua? Pues dependiendo del orificio de la manguera, ¿no? Pero cuando regamos, nosotros ponemos el dedo para generar presión. Lo que hacemos es que sale la misma cantidad de agua que viene desde la llave, pero al momento de taparle un pedacito a la manguera, se dispara, se hace como más delgadito, pues, el flujo del agua, aunque es la misma cantidad, y sale con más presión. Esto lo dijo Don Bernoulli. Yo creo que no tenía nada que hacer, ¿verdad? Entre Maxwell, Faraday, etcétera, etcétera, etcétera. Así para allá. Me tiene una bolsa de herramienta toda mordida, deshilachada. Cuando la vea mi marido se la van a liar. Muy bien, vamos a la que sigue. Dice, identifica la opción que contiene la expresión matemática de la presión, que señala que a mayor fuerza aplicada, mayor área sobre la que actúa la fuerza, menor presión. Es esta. La presión es igual a la fuerza entre el área. Esta nada más nos describe la fórmula, es todo. Ok. Aquí dice, relaciona los siguientes teoremas o ecuación con su respectivo enunciado. Ya hablamos de Don Bernoulli, ¿te acuerdas? Sí. Ahora vamos a ver qué dice cada uno de ellos. Don Torricelli, es otro apellido. Dice, la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente sobre la superficie libre de líquido. ¿Qué nos está diciendo? Si tuviéramos un tanque de agua
Una torre, perdón, de agua. El agua vamos a decir que está hasta aquí. Luego, aquí le hacemos un hoyito, pero acá abajo le hacemos otro hoyito. Si los tenemos tapados con los dedos y al mismo tiempo los destapamos, podemos ver que este hoyito va a salir el agua así. ¿Por qué? Porque solo esta cantidad de agua está por encima del hoyito. Pero si destapamos el de abajo, este se verá hasta aquí. Porque hay mucha más cantidad de agua. La va a aplastar con más ganas y ¡fum! La va a hacer que salga más disparada. Eso es lo que dice don Torricel. Luego, la continuidad es la cantidad de gasto que entra por una tubería es el mismo gasto que sale. Lo que hablábamos ahorita de la manguera. Si viene el agua atravesando el tubo de mi casa y yo le abro en la llave perica, la del patio, la cantidad de agua que entra a la manguera es la misma cantidad de agua que va a salir, siempre y cuando la manguera no esté rota. ¿No? Esa es la continuidad. Y Bernoulli dice que consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conductor cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto el conductor se introduce en el extremo del otro conductor, se produce una aspiración del fluido contenido en este segundo conductor. Aquí dice que la respuesta es 1D, 2. 1D, 2A y la 3 es la C, porque la B dice en un líquido ideal cuyo flujo es estacionario y Bernoulli no nos habla del flujo estacionario, nos habla del flujo en movimiento. Entonces, ahí nada más en la opción D hay que ponerle 3C. En esta. Dice 3B, pero debe de decir 3C. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Sí, maestra. Ok. Otra vez hablando de notación científica, dice, ¿cuál es el valor de la masa del electrón? El valor de la masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad este valor, fíjate, ahora tenemos un exponente pero negativo. ¿Te acuerdas que hace rato decíamos 101.300 pascales es lo mismo que 1.013 por 10 a la 5? Porque originalmente el punto estaba aquí y lo recorrimos a la izquierda 5 lugares. Resulta que esta cantidad ahora tiene un exponente negativo porque en realidad la cantidad es esta, mira. Es un 0. Aquí no los voy a escribir, pero voy a decir que son 30 ceros. Y luego 911. Entonces quiere decir que este punto ahora lo movimos 30 espacios más 1. Como lo movimos en el sentido contrario, esto se escribe 9.11 por 10 a la menos 31. Wow. Si lo mueves a la izquierda, el punto, el exponente es positivo. Si lo mueves a la derecha, el exponente es negativo. Y el exponente es igual a la cantidad de espacios, no de ceros, de espacios que mueves tu punto. Ajá. En la respuesta que tenemos marcada, como en el inciso A, dice por 11, 9.11. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Okay. Pero tiene que decir por 10 a la menos 31. En realidad, cuando se hace, como es un número tan pequeñito, ya ni cuentan. Y en problemas de física, normalmente se escribe 9 por 10 a la menos 31. Ok. No hay problema. Sí. Dice, el número atómico de elemento es el número de contenidos en un átomo. En la tabla periódica aparece, por ejemplo, oxígeno y le aparece un 16 aquí. Su número atómico es el 16, que indica que tiene 16 protones, 16 electrones y 16 neutrones. ¿Ok? Entonces, dice, el número atómico de elemento es el número de neutrones, moléculas, electrones o protones. En realidad, son los protones.
Este es el que te da el número atómico de cualquier elemento. Protones. Los electrones no, si se supone que son iguales. ¿Por qué los neutrones no, si son iguales? Bueno, porque los neutrones lo único que hacen es separar los protones de los electrones para que no estén chocando entre ellos. El neutrón, como su nombre lo dice, neutraliza las cargas. ¿Por qué los electrones no? Porque cuando tenemos combinaciones de elementos, por ejemplo, H2O, es una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. Pero entre ellos dos están compartiendo un electrón. Entre ellos dos están compartiendo un electrón. Entonces, si de repente el hidrógeno no existe, no pasa esto. Si de repente el hidrógeno le dice, ya me voy con mi electrón, le robó uno al oxígeno, entonces ya no tiene 16, solo tiene 15. Y si el otro oxígeno, si el otro hidrógeno también dice, pues yo también me llevo el mío, entonces serían 14 electrones. Por eso los electrones no son confiables, porque son flotantes. Ok. Siempre van a estar en los elementos o los protones. Y acá dice, un cuerpo está cargado eléctricamente si sufre un desbalance entre sus cargas eléctricas positivas y negativas. Volvemos al oxígeno. El oxígeno tiene 16 protones, 16 electrones y 16 neutrones. Pero resulta que hubo una combinación por ahí y el oxígeno se combinó. Entonces, en la primera órbita hay 2 electrones. En la segunda hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Ahí ya van 10. En su tercera órbita tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero resulta que el oxígeno se quiere combinar con alguien. Y lo que hace es que jala electrones y, por ejemplo, pone uno aquí y otro acá. Completó su última capa. Para que esté completa, excepto la primera capa, tienen que ser múltiplos de 8. Entonces, aquí ya la completó. Y si nosotros contamos, ya no tiene 16 electrones. Tiene 18 porque se robó 2. Eso hacen los elementos cuando hay enlaces iónicos. Se vuelve más electrón, se vuelve más negativo porque tiene más carga negativa. Entonces, si gana electrones, se carga de manera negativa. Si pierde electrones, es decir, se combina con otros átomos de hidrógeno, le presta los electrones al hidrógeno, y como disminuyen los electrones y los protones son más ahora, se vuelve carga positiva. Okay. Es una combinación, pues, se me olvidó la palabra. Es un enlace iónico, porque se vuelven o más positivos o más negativos. Digo que estos electrones son como los hombres, son facilotes de ir. La 36 dice, los electrones giran alrededor del núcleo a enormes velocidades, teniendo mayor energía que los que están a mayor distancia. Esta respuesta tú no la tienes. Dice mayor menor, si mal no recuerdo. Pero sí. Debe decir mayor mayor. ¿Por qué? Porque mira, aquí está el núcleo y los electrones que están aquí tienen mayor energía puesto que están más cerquita. Y los que están hasta acá tienen menos energía. Pues dice, los de aquí tienen mayor energía que los que están a mayor distancia. Ok. ¿Sí? Sí. Mayor, mayor. ¿Qué representa un amper? Un amperio es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Dice, es decir, un amperio es una unidad de medida de la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor. El amperio es una unidad básica, por lo tanto no depende de ninguna otra unidad para ser definido. El amperio puede ser expresado empleando la relación intensidad corriente es igual a potencia entre voltaje. Fíjate, dice, es decir, un amperio es la unidad de medida de la cantidad eléctrica. Las cantidades eléctricas se miden en coulombs, son las cargas, ¿sí?
Por eso el flujo de carga con la rapidez de un coulomb por segundo al pasar por cualquier punto. La electricidad, imagínate, es como si fueran estos electrones que te digo que van y vienen, que son muy facilotes. Imagínate un tubo donde hay bolitas, ¿sale? Y esas bolitas, como si fueran bolitas de unicel. Esas bolitas están. Hazte para allá, Moira. Imagínate que están las dos bolitas así, ¿no? Y hay un espacio en medio de ellas. Esta se mueve y luego esta ocupa el espacio que tenía la anterior. Esta se mueve y esta ocupa el espacio que tenía la anterior. Bueno, tus ojos ven cómo se mueve esta, pero si lo viéramos en cámara lenta se vería como tac, 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 hasta que se llega a colocar. Ese tac, 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 ese espacio que se está moviendo hacia el lado derecho, el espacio es la corriente eléctrica. Lo que nosotros hacemos cuando entramos al cuarto y prendemos la luz, el circuito está abierto. Son dos plaquitas de metal y hay cables por todos lados. ¿Verdad? Cables que están conectados a la caja de los breaks que están conectados al medio. Entonces tú te metes a la casa, prendes la luz, ¡shack! Cierras el circuito. Cuando cierras el circuito empiezan a circular estos electrones que pasan por el foco, mueven, bueno, antes era el filamento del foquito, no, ahorita ya es un gas o es el LED, según los focos que tengan. Ahorita ya es otra cosa, ya es el gas o es el LED y los mueven y eso hace que emitan luz. Apagas la luz, abres el circuito, ya no circula la electricidad. Me encantan los temas de electricidad. Dice que la ley de Snell de la refracción de luz se expresa como velocidad 2 por el seno del ángulo 1 es igual a velocidad 1 por el seno del ángulo 2. Vamos a ver esto para contestar esta pregunta. Carnation se siente diferente. Dada tus pastas con Carnation. Bien, vienes. Absolute Repair Molecular. Repara hasta 2 años de daño en un solo uso. Cómpralo ya. Hoy hablaremos de la ley de Snell. ¡Comenzamos! Antes de que observes este video, es necesario que veas el video de refracción para que puedas comprender este tema. Así es que da clic en la parte de arriba o te lo dejo en la caja de la descripción. La ley de Snell es muy famosa porque sirve para calcular el ángulo de refracción de la luz. Y para dar inicio, recibamos con un fuertísimo aplauso a Snell. Él fue un astrónomo y matemático holandés y descubrió la ley de Snell en el año de 1621. Las leyes de la refracción nos explican cómo se produce este fenómeno y son dos. La primera nos dice que el rayo incidente en la superficie de separación de dos medios a la normal a la superficie en el punto de incidencia y el rayo refractado están en el mismo plano. Y la segunda ley nos dice que los índices de refracción, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción se relacionan por la siguiente expresión. Y esta es la fórmula matemática de la ley de Snell. Pero, ¿para qué nos sirve? Bueno, conociendo el índice de refracción de ambos medios y el ángulo de entrada del rayo de luz incidente, podemos predecir la dirección del rayo en el medio refractado. Las trayectorias de los rayos de la luz son reversibles, lo que aplica una simetría en la ley de Snell, dejando claro que se puede aplicar para los rayos entrantes como para los salientes, por lo que a esta segunda ley de la refracción es a la que se le conoce como la ley de Snell. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Y nosotras sabemos que eso es cierto. Muy bien. La ley de Snell
se presenta o se utiliza cuando tenemos dos medios diferentes a través de los cuales cruza algún rayo de luz, ¿sí? Algún rayo de incidencia de luz. Entonces, son dos medios. Por ejemplo, esta gráfica que nos mostraba en el video, vamos a imaginar que en la parte de arriba es aire y luego está el mar. Cuando viene un rayito de luz, viene con un ángulo de incidencia. Normalmente no es vertical, porque el sol casi siempre pues, le da de lado. Entonces, viene de lado, pero al momento de cambiar de medio, puede que se cierre, normalmente se cierra el segundo ángulo del segundo medio. Entonces, dice aquí que si, dice, ¿cuál expresión es la correcta con relación a la ley de Snell? Si tú te fijas, en la ley de Snell no existe el igual. ¿Por qué? Porque nunca van a ser iguales las velocidades. Al momento de cambiar de medio es diferente. ¿Qué pasa? Dice que si el ángulo 1 es más pequeño que el ángulo 2, la velocidad 1 es más pequeña que la velocidad 2. Ok. ¿Estás? Sí. Y por último dice, es muy conocido el dato de que las pilas cuando se rompen descargan un líquido que contiene una solución de potasio en agua. Con base a estos conocimientos de electricidad y magnetismo, ¿cuál es la función de este líquido al interior de las pilas? ¿Cuál será? Es donde se lleva a cabo la reacción de la corriente eléctrica. Pero si hay una reacción de corriente eléctrica, sí o sí, esta corriente tiene que salir de la pila. Por ejemplo, tienes una pila nueva, la acabas de sacar. Ah, ya. Tú tienes la pila nueva, la acabas de sacar del paquetito, aquí está mi paquete. No hay una circulación de corriente eléctrica. Ay, espérame. A ver si las puedo sacar. Ahí está. Si yo tengo mi pila, aquí no hay una circulación de corriente eléctrica. Hay energía potencial porque sí puede hacerlo, pero no está circulando. ¿Me explico? Sí. ¿Qué pasa con esto? El líquido que ellas tienen adentro funciona hasta que yo le inserto y cierro el circuito. ¿Sí? Ok. Aquí dentro hay un montón de alambritos y cositas así soldadas y todo. Uh-huh. Yo meto la pila, entonces cierro el circuito y ya puedo presionar cualquiera de los botones del control. Mientras de que la pila no está conectada en algún aparato, no funciona. O sea, tú puedes agarrar la pila y la traes en la mano y no te electrocutas, pues. Ajá. Entonces cierra el circuito, entonces empieza la circulación y ahí es donde sucede esa reacción electroquímica para sacar la corriente al exterior de la pila. Ok. ¿Qué te pareció la clase, Sandra? Déjame, le pongo Bien. para Sí. que nos haga más pesado.